poblacionalmente cada vez más y más y más hay aumento en cuanto a casos de diagnóstico, hay aumento en cuanto a diversidad de opiniones sobre cuál es el abordaje. Hay controversia también porque siempre se habla acerca de que no, pues es que antes poblacionalmente no existía tanto el autismo, ese tipo de neurodivergencias. Se debate mucho entre si es un aumento poblacional real o si más bien no teníamos las herramientas de diagnóstico. O sea, es un tema controvertido. Siempre va a haber una opinión, vaya, divergente dentro de la percepción clínica del autismo, el TDA, altas capacidades y pues, todo lo que ya se engloba como neurodivergencias. Que el grupo cada vez más se va engrosando. Ya se habla del trastorno límite de la personalidad, o TLP, como una neurodivergencia. Y la verdad es que pues, ese enfoque es muy interesante, porque deja de ser patologizante y busca entender el proceso desde un cuerpo que tiene necesidades distintas. De hecho, a mí es algo de lo que me agrada muchísimo acerca de esta nueva corriente de abordaje, porque ya no se habla de trastorno como tal, del espectro autista, ya no se habla de síndrome de Asperger, sino se clasifican como neurodivergencias. E incluso en lugar de grados como de intensidad, se habla de necesidad de apoyo. O sea, estamos hablando de que como ciencia médica, pues también es muy nuevo para la humanidad y que afortunadamente el conocimiento se ha ido sumando, 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 sumando y se ha ido ampliando la forma en la que nosotros percibimos todo este grupo de neurodivergencias, tanto el TDA como el autismo particularmente, tanto en procesos de detección como a temprana edad, como en adultos que luego reciben diagnóstico y dicen, órale, ok, entonces por esta razón yo me percibía tan diferente a las demás personas. Y justo la idea es que muy en pro de esta corriente de no patologizar, o sea, de no clasificar, sino más bien de comprender que es un cuerpo con necesidades distintas y adaptación distinta, pues, ¿qué podemos hacer según la individualidad de esta persona para favorecer su adaptación y disminuir, pues, todas las dificultades que pueda tener, pues, la convivencia en un esquema dominado por personas neurotípicas, los distintos desafíos que enfrentan tanto las personas como las familias, que tienen que aprender cómo a adaptarse a las particularidades de una neurodivergencia. Y ahí es donde, si buscan como en internet, estas dos palabras cada vez suenan más por la forma en la cual une varios cabos sueltos dentro del abordaje del autismo, del TDA, que es epigenética, que justo es lo que queremos como aterrizar como una ciencia nacida en la biología que se utiliza principalmente para entender expresión genómica a través del entorno y variables en el cuerpo, puede ser empleada para mejorar la calidad de vida y favorecer el desarrollo de personas neurodivergentes. Eso es lo que vamos a ver. En primera instancia, detectar qué es la epigenética. La epigenética tiene como múltiples características, sobre todo que tiene una visión clínica muy centrada en la adaptación. Este, Creo que aparece la imagen del perfil de Vianney sobre la diapositiva ya, si la puedes retirar. Sobre todo porque nos habla mucho acerca de cómo nosotros entendemos la salud desde una perspectiva de adaptación. ¿A qué nos referimos? Fuera de entender un proceso de salud de enfermedad, la epigenética aborda todo tipo de patologías, ya habiendo dejado en claro que el TDA y el autismo no son una patología, como procesos adaptativos. O sea, algo está dificultando que este ser vivo pueda expresarse correctamente dentro de su entorno, entendiéndose lo correcto de manera saludable, y qué factores podrían estar dificultando que lo haga de manera adecuada. Aquí es a lo que voy. A la epigenética no le importa tanto porque estás teniendo gripes recurrentes, sino le importa más bien porque tu sistema inmune no está pudiendo gestionar el entorno, entiéndase los microorganismos, entiéndase la contaminación, y que a partir de ahí es donde surge como este proceso de tengo gripes recurrentes. Entonces, bajo esa perspectiva, la metilinización del ADN, sus diferentes expresiones, están muy relacionadas a la adaptación.
Ahora, si bien acabamos de comentar que tanto el autismo como el TDA no son enfermedades, sino más bien son neurodivergencias, son cerebros con necesidades diferentes porque interactúan distinto en el entorno, ahí es donde entra directamente la epigenética. ¿Por qué? Porque el hecho de que un paciente con autismo pueda llegar a tener dificultades para la comunicación pende de más factores más allá del hecho de el autismo en sí, sino de necesidades en su desarrollo cerebral, tanto de cosas que pueden estar entorpeciéndolo, como de cosas que podría estar necesitando su organismo y por eso no se da este desarrollo. Bajo esta visión médica, no es en sí el problema como tal el hecho de que la persona sea neurodivergente, que tenga autismo, que tenga TDA, sino el problema es que al su cerebro tener necesidades muy distintas a las de una persona neurotípica, estas necesidades no están siendo cubiertas. Por lo tanto, el problema que tiene con el lenguaje, el problema que tiene con la sobreestimulación, el problema que tiene con los ritmos de sueño, no pertenece propiamente a la neurodivergencia, sino a la necesidad que su cuerpo tiene que no está siendo resuelta. Es un poco complejo de comprender, pero lo que yo quiero que vayan es a esto. El hecho de que un paciente con TDA tenga dificultad para darle continuidad a una tarea no tiene, perdón, este, no tiene tanto que ver con que su cerebro no pueda en sí realizar la tarea como una persona neurotípica hace, sino más bien que como sus necesidades son mayores o distintas, gasta más ciertos recursos que un cerebro neurotípico y por lo tanto no puede llevarlo a cabo. Entonces no es un síntoma, es más bien un cuerpo que no tiene lo que requiere para poderse expresar adecuadamente, que no tiene lo que requiere o que hay un factor del entorno que está afectando el hecho de que él pueda desarrollar esa capacidad. Entonces, bajo esa perspectiva, dentro de la epigenética, que es una ciencia médica no tan patologizante, sino más bien que entiende las necesidades del cuerpo, casa muy bien con el aspecto del concepto de neurodivergencias, porque ya no es un trastorno que se deba medicar, es un cuerpo que necesita asistencia en su adaptación para que una vez la logre, pues busquemos que tenga la mayor cantidad de autonomía posible. Por eso, dentro del espectro autista, dentro del TDA, hay muchísimos síntomas y características en común, pero casi nunca son una constancia. O sea, no es como que todos los niños que tienen diagnóstico o todos los adultos que tienen diagnóstico de autismo tienen estos síntomas. Tienen expresiones similares que los ponen como en cierta sintonía, pero nunca hay una constante, porque no es una enfermedad, es un proceso en el cual un cerebro tiene necesidades diferentes y si nosotros se las acercamos, puede disminuir el desgaste que le representa. Porque al final de cuentas, por ejemplo, cuando estaba un poco más en pañales esto, se decía que los pacientes con autismo y TDA, parte de los síntomas es que tenían una tendencia muy depresiva y que incluso llevaba a las finales consecuencias de la depresión. Se profundiza en los estudios y resulta que no, que la depresión no es una característica ni del autismo ni del TDA, pero sí es una característica de la presión y el estrés social que implica para un paciente neurodivergente adaptarse a un entorno neurotípico donde se percibe la diferencia y eso es lo que terminaba desencadenando en la depresión. ¿Cuál es la vacuna para eso? Pues si en su entorno cercano se comprende que es una persona con formas de socializar distintas, con expresiones distintas, entonces este estrés disminuye y resulta que la depresión no era en sí parte del autismo o del TDA, era la dificultad del entorno para comprenderlo. Entonces, a ese tipo de cosas me refiero. No es que hayan síntomas claros asociados directamente hacia el autismo o el TDA como neurodivergencia. Hay dificultades en el cuerpo para adaptarse. Porque al final de cuentas, la epigenética, siendo una ciencia muy integral, comprende todo el ecosistema de esta persona. Comprende su medio ambiente, comprende la calidad de sus tejidos, comprende su capacidad de regular la inflamación, comprende su manejo del estrés. Metiendo todo eso en la ecuación, lo que vendría siendo el entorno adecuado para que esta persona o pueda tener una expresión bastante favorable para sí
dentro de su neurodivergencia o que su mismo entorno, con todo lo que acabo de mencionar, sea algo que dificulte más su adaptación y por lo tanto tenga más, muy entre comillas, síntomas. Repito, está un poco compleja la explicación, pero quiero dejar muy en claro, no hay síntomas de autismo, hay cerebros que tienen dificultad para lograr tareas que un cerebro neurotípico logra sin mucha dificultad. No porque esté incapacitado, porque sea menos hábil, sino porque requiere de elementos distintos para lograr una tarea similar. Eso es a lo que vamos. Y lo más importante en este aspecto sería entonces, ya con toda esta explicación un poco enredada, porque pues el tema de las neurodivergencias es así, o sea, por lo mismo, justo el hecho de despatologizar y abordarlos como cerebros con necesidades distintas ha ayudado a quitarle la carga de enfermedad, pero entonces mete este tipo de necesidades clínicas en la parte más compleja de la medicina, donde todo se tiene que superindividualizar, todo se tiene que abordar desde un punto de vista muy, muy, muy personalizado y no, al no haber autismo como enfermedad, sino al haber neurodivergencias, entonces analizamos las necesidades de la persona, no como hace poco, y poco me refiero a hace 5 años, que era, sí, mira, diagnóstico de autismo, no, pues grado 3 venga la medicación. Cuando pues, ya los médicos más avanzados en estas ramas es, a ver, la medicación es solo si el paciente tiene dificultades adaptativas ante algunas características. Entonces, para allá vamos. Ahora, dentro de esta perspectiva de epigenética, pasando ya a algo más asertivo de, bueno, qué interesante el hecho de las neurodivergencias, la adaptación, pero ¿qué puedo hacer yo para que mi familiar, mi hijo conocido, o qué puedo hacer yo para mejorar este concepto? Porque claro, los que estamos aquí es porque tenemos contacto directo con alguna neurodivergencia. Nosotros mismos tenemos alguna, o sea, habemos muchos adultos que tenemos diagnóstico de algún tipo de neurodivergencia que afortunadamente hemos contado con la fortuna que nos han enseñado a manejarlas bien y por lo tanto somos adultos totalmente independientes y funcionales. Pero la idea también de esta charla es que empecemos a desestigmatizar, o sea, más abordando desde una perspectiva de qué se puede hacer para apoyar al cuerpo y no tanto para cuál es la medicación, cuál es el tratamiento. Porque la mayoría del contenido, que actualmente todo el Internet depende de captar la atención, por lo tanto, siempre se dan soluciones simples a un problema que, como ya vimos, es hiper complejo. Justo, la medicina desahogó un poco la presión que había al respecto, porque se dijo, bueno, esto pertenece a la ciencia de la complejidad, cada caso es único, venga, a analizarlo desde ahí. Y la información contracultura en Internet que abunda es, no me van a dejar mentir, esto se genera por parásitos. Esto se genera por metal pesado. Esto se genera por cloro. Esto se genera por contaminación, por pantallas. Y le buscan un único origen y peor aún, con la barbaridad de decir, ¿y si te desparasitas? ¿Y si te quitas el metal pesado? ¿Y si te quitas el azúcar? Si cambias el microbioma, esto se cura. Y esa es una expresión de ignorancia así al máximo poder de una persona que no tiene ni tantito acercamiento a esto. Entonces, justo lo que vamos a tratar de dar es panorama y desde ese panorama que podemos ubicar como qué puede afectar, qué puede necesitar, qué se puede intervenir y desde ahí pues lo aterricemos a la individualidad. Por ejemplo, uno de los principales factores que la epigenética comprende es el factor ambiental. Entonces, justo, como el tema es polémico, aquí trato de abordarlo con mucha evidencia, porque respecto a autismo y TDA, todos tienen una opinión. O sea, no hay médico que no tenga una opinión. Desde los más reservados que dicen es complejo, hay mucha información al respecto, hasta los que te aseveran que nada, es que se cura así. Tengo un amigo que lo cura, nada más que es secreto porque hay fines detrás. O sea, no. O sea, realmente hay mucha investigación al respecto. Pero, por ejemplo, se ha encontrado mucho relacionándolo a factores ambientales. China, que tiene problemas de contaminación muy grandes, a nivel poblacional, al igual que Estados Unidos, tiene una creciente tendencia en cuanto al autismo. Entonces, propio del espíritu científico que hicieron los médicos de allá, ¿qué podemos hacer para ver si hay alguna correlación? Este es un ensayo del 2018, no tan viejo,
que habla acerca del efecto de los metales pesados en la susceptibilidad a el TDA y a expresiones mixtas de TDA con autismo. Importante, este estudio se publica y viene todo el mundo a decir, porque así es el internet, no, es que los metales pesados son lo que generan autismo. Y si te hace 30,000 quelaciones hasta sacar la última molécula, se cura. Y desafortunadamente, los que hemos vivido de cerca, como el contacto con una persona neurodivergente, o tenemos familiares, hijos que viven esa situación, pues en la desesperación, pues uno compra esta idea y dice, sí, sí hay que hacerlo. Y por eso muchos expertos en autismo manejan cosas muy radicales porque lo atribuyen a un solo origen. No es así. No voy a mentir, hay personas que mejoran muchísimas características al momento de quelar, pero no todo está relacionado directamente al metal pesado. Repito, esta charla es para exponer la diversidad de funciones. Sin embargo, es un hecho que considerando los metales pesados un químico neurotóxico, cuando hay presencia de ellos en el cuerpo, en personas neurodivergentes y neurotípicas, afecta. O sea, eso afecta. Si el niño tiene alguna neurodivergencia o el niño es un niño neurotípico, el hecho de tener metal pesado va a afectar en su organismo. O sea, eso es un hecho. ¿Cuál es la diferencia? Que un niño neurotípico va a haber más o sea, va a tener cierta afección, pero es más probable que esa afección no afecte a su neurotípico. O sea, un niño que es neurotípico va a tener metal pesado y muy probablemente tenga lo que poblacionalmente está relacionado, tendencia a la depresión, problemas de concentración, problemas de cognitivos, pero un niño neurodivergente, cuando tiene metal pesado, ve amplificadas las características de su neurodivergencia. No, los que están empapados del tema no me dejarán mentir. De repente sucede de que, oye, pues es que mi sobrino se relacionaba, se aislaba de vez en cuando, pronto, no era tan fácil que se estimulara. El pediatra nos había dicho en aquel tiempo que tenía autismo de un grado 3, o sea, cierta autonomía e independencia, pero empezó a pasar 5, 6, a los 7 años y empeoró. Y entonces dejó de hablar y entonces los ruidos lo ponían muy mal y se agredía y sus autorregulaciones eran muy, muy dispares y no dormía. Y todo esto sucedía porque hubo algo que agravó la expresión de esta neurodivergencia. En este caso, si un metal pesado entra en el cuerpo en una etapa de desarrollo, todo lo que ya estaba presente se va a amplificar. Asimismo, si el metal pesado es detectado a temprana edad y se elimina del cuerpo, ahí es donde hay un amplio margen de mejoría. Eso no significa que todas las personas con autismo o TDA tengan metal pesado, pero si el metal pesado está dentro, ahí van a haber implicaciones. Entonces tiene su complejidad. La segunda es un poco más fea de manejar porque tiene muchas implicaciones, pero tiene que ver justo con la contaminación ambiental. De hecho, si tú buscas en el canal de YouTube de Vianney, ahí hay una charla que dimos acerca de neurodesarrollo y epigenética. No centrado a neurodivergencias, pero sí a población pediátrica. Y hay un pediatra mexicano que explica en un congreso mexicano de neuropediatría cómo en México circulan aditivos y pesticidas que en otros países están prohibidos porque se sabe que generan daño en el neurodesarrollo. Y aquí en México circulan, a Zagarpa no le importa. Entonces, el hecho del impacto de los químicos en el cuerpo como factor que agrava el desarrollo, los problemas de desarrollo cerebral o que la neurodivergencia se puede ver amplificada, eso no es información nueva. Y a pesar de ello, sigue saliendo información nueva, como este estudio que pusimos aquí abajo, acerca de cómo en las primeras infancias, cuando hay exposición a ciertos contaminantes, se puede asociar a un mayor incremento o una mayor expresión tanto en síntomas de TDA como en dificultades sensoriales, comunicativas, de autorregulación en autismo. Entonces, importante, a partir de esta información, yo tengo que entonces a mi familiar, a mi hijo, yo mismo, hacer un tratamiento de quelación para meter pesado, desintoxicarme, buscar un entorno menos contaminado. ¿Sí o no? Depende
si estos factores afectan. Que eso es lo que la epigenética busca solucionar. Oye, de toda la amplia gama de cosas que pueden estar afectando que sí y que no conmigo, pues vaya, las pruebas de epigenética te ayudan a marcar un panorama acerca de cómo esto puede intervenir. Que eso es únicamente ante factores ambientales, o sea, eso es una de todas las cosas que pueden afectar la expresión o agravar la expresión en un paciente neurodivergente. La otra, que es un poco menos común, a ver la siguiente diapositiva, por favor. La otra, que es un poco menos común, es la inflamación como mecanismo agravante. Esto es muy importante porque aquí es donde alguien agarra un pedacito de ciencia y lo convierte en una divulgación alarmista y amarillista para generar sensacionalismo. En China, los chinos están muy avanzados en cuanto al estudio del autismo, se encontró una asociación muy importante de metaanálisis. En medicina, los metaanálisis es donde se revisan muchos estudios clínicos que se han hecho, se busca congruencia y se arroja un resultado. O sea, de las múltiples investigaciones se hace una mega investigación y ese es el resultado de la mega investigación, que esto es lo que arrojo aquí. Se asociaron niveles altos de citocinas en la sangre periférica y cómo afectaba la expresión de algunas características neurodivergentes. En otras palabras, cuando la sangre estaba llena de moléculas inflamatorias, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interleucina 1 beta, entonces el cuerpo era de este pacientito, tenía más facilidad para demostrar irritabilidad, más dificultad en el manejo de emociones, dificultad en el lenguaje, se percibía un mayor aumento en cuanto a la dificultad para mantener atención, se percibían ciclos circadianos más disregulados y es porque había un factor inflamatorio de por medio. Claro, este factor inflamatorio puede ser producido por diferentes cosas. Número uno, la presencia de activos químicos, como lo que platicamos anteriormente. Obviamente si hay metal pesado, obviamente si hay contaminación en el cuerpo va a estar bombeando moléculas de inflamación y eso va a hacer que se agraven todas las expresiones de la neurodivergencia. Oye, es que fíjate que yo a mi hijo lo desparasité y le saqué todos los gusanos y desde ahí mejoró mucho. Bien, qué bueno que le está yendo mejor a tu hijo, pero se plantea como si esa fuera la cura o la mejoría máxima de una neurodivergencia. Repito, número uno, no se cura. Número dos, muy probable ese niño, al momento de tener la parasitosis, su sistema inmune estaba bombeando todo el tiempo estas hormonas de inflamación. Estas hormonas de inflamación, al fungir como neurotransmisores, lo obligaban a estar en estado de alerta en hipervigilia y por eso era más irritable, y por eso era más hiperactivo, y por eso no podía regularse, y por eso necesitaba como agredirse. Entonces, vaya, no es el único factor. Mal manejo del estrés también puede detonar en inflamación. Ausencia de recursos para modular funciones también puede detonar en inflamación. Alteraciones en el microbioma, no necesariamente parásitos, pueden ser hongos, puede ser una disbiosis, que es un desequilibrio bacteriano intestinal, puede ser una señal posviral. Hay personas que relacionan como esta palabra que a YouTube no le gusta, que es lo que se hizo mucho en 2020, o sea, todas las vacunas, con autismo, y dicen, no, es que mi niño estaba bien, lo vacunaron y quedó mal. Y a partir de ahí se hacen como toda una teoría de conspiración horrible, que independientemente de que tengo mis reservas, no es necesariamente que lo que contenía esa inoculación era lo que detonó estos síntomas, pero sí, todos los pacientes que vivimos ese proceso tuvimos alguna respuesta. Nos dio fiebre, nos dio dolor corporal, porque justo lo que se busca es que al inocular un virus, tu cuerpo entrene o emule la exposición al virus, responda en un entorno controlado y que aprenda a interactuar con él para que cuando llegue la interacción real, eso genere que ya no te afecte. Así funciona. ¿Cuál es el problema? Que en un paciente con una neurodivergencia, quizás su cuerpo tuvo un problema para que el simulacro no haya sido solo un simulacro y se quedó con alguna señal postviral, se quedó como con un estrés inmunitario y a partir de ahí fue que tuvo esa grabación. Entonces no fue directamente el acto de haber administrado esta inoculación, sino más bien fue el estrés inmunológico. Que ese estrés inmunológico te lo puede dar una inoculación o te lo puede dar
una infección parasitaria, una infección por hongos, un desequilibrio en las bacterias, vaya, hasta una gripe mal cuidada. Entonces, por ahí puede ser. Por eso muchos papás dicen, es que veníamos súper bien, la terapia del lenguaje bien, ya el mismo doctor dijo que no había que medicarlo, de pronto tuvimos este evento estresante y todo lo que habíamos avanzado se echó para atrás. O sea, no es que se haya echado para atrás, ese cuerpo está teniendo dificultad para manejar la inflamación y por lo tanto eso está generando que se acentúen ciertas características de la neurodivergencia. Entonces, tanto en TDA como en autismo aplica como bastante lo mismo. No es que sea solo la inflamación, porque luego sí es la inflamación. Entonces te vendo mis probióticos que desinflaman y que se cura tu niño en 3 semanas. O sea, se utiliza mucho ese gancho para aprovecharse de la necesidad de las personas que tienen un miembro neurodivergente en la familia, pero realmente lo que quiero explicar aquí es que el asunto es complejísimo, es de las cosas más complejas en medicina a tal grado que seguimos aprendiendo de ello. Sin embargo, ya hay un norte, porque el norte se definió es la individualización y un abordaje epigenético nos va a ayudar a entender qué requiere ese cuerpo para mejorar su adaptación. Si tienen dudas, si tienen preguntas, vayan dejándolas en el chat para irlas como aterrizando, mientras vamos a ver un factor igual de importante. Ay, los factores nutricionales. Esta es de las cosas que más me encantan porque yo lo he vivido en particular. O sea, yo tengo un diagnóstico clínico de TDA. Me tocó la muy mala generación donde eso era medicable desde el momento uno. Y afortunadamente la ciencia médica ha avanzado tanto que pues ya los psiquiatras serios al menos ya no te dicen medícate o medíquelo cuando es niño. Y justo tuve la fortuna de que me tocó alguien que con muy actualizado, afortunadamente, con este enfoque. ¿Por qué? En TDA, los cerebros tienen un gasto de energía mayor por la naturaleza de su cerebro que es sobreestimulable de una manera positiva. Y justo en ciertas expresiones del autismo, las personas son más sensoriales, más sensibles a su entorno y para que su cerebro pueda mantener el micrófono así de sensible, requiere un gasto mayor de nutrientes. Las neurodivergencias generalmente hacen que un cerebro gaste más nutrientes que el de una persona neurotípica. Por decir algo, si el cerebro de una persona tiene con 30,000 pesos de DHA, que sí es un nutriente que tiene que ver con el trastorno de déficit de atención, y esos 30,000 pesos de DHA es el presupuesto para un día, y al final del día gasta 28, o quizá gasta 31, pero por ahí va el promedio. Esa es la configuración de un cerebro neurotípico. Muy probablemente el cerebro de un paciente neurodivergente, esos 30,000 pesos le alcancen para las 10 de la mañana. Porque su cerebro consume una cantidad mayor de ese nutriente y porque sus capacidades son distintas, porque sus necesidades son distintas, y para las 11 de la mañana ya se le acabó. Y el presupuesto cerebral que una persona tenía para un día entero, un cerebro con estas necesidades se lo gastó de inmediato. ¿Qué nutrientes son los que entonces están involucrados? Puede ser un montón. O sea, porque realmente, igual, repito, aquí es donde DHA, dale mucha espirulina, dale folatos de todos los tipos, vitamina B9, que es la de moda ahorita, dale litio, dale yodo, dale selenio, dale omegas. Un omega, por decir algo muy rico en DHA, puede hacer que un niño con dificultad para el lenguaje, con dificultad para la comunicación, para la socialización, mejore enormemente, caso real, y pueda desarrollar incluso comunicación verbal, pueda desarrollar expresión corporal. Y un niño con exactamente la misma edad y exactamente el mismo diagnóstico puede tomar omega y no sentir absolutamente ninguna mejoría. Porque cada cuerpo tiene necesidades distintas en tiene necesidades distintas en cuanto a su adaptación. Lo que requiera ese cuerpo es lo que va a necesitar para mejorar su expresión. Por eso, justo, este estudio está interesante porque al no saber qué necesidades específicas habían, les dieron un multivitamínico cargadísimo de nutrientes, este primer estudio que está aquí, y un placebo.
El grupo que recibió los nutrientes mostró una mejoría del 53% en diferentes áreas a evaluar, mientras que el grupo que recibió un placebo solo tuvo un 18% de mejoría, que es la propia del placebo, y es muy evidente, sí hay un mayor gasto de micronutrientes en un cerebro neurodivergente que en un cerebro neurotípico. ¿Cuál es la solución? El segundo estudio, que aparte es más reciente, lo demostró. Una intervención nutricional y dietética integral para el autismo implica suplementación muy específica y una dieta que pueda aportarle lo que ese cuerpo requiere. Y ahí es donde se ve la mayor mejoría. O sea, en este caso, en un grupo control durante 12 meses se observó con una dieta muy individual según deficiencias y suplementación según deficiencias en un ensayo aleatorio durante 12 meses, la mejoría fue muy impactante. A ver, luego hay gente que toma esta información y se va al extremo y dice, no, 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 es que el TDA y el autismo es por gluten. Si se lo quitas de la dieta, se cura. No, 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 es por el azúcar. El azúcar es malísima y todas las sectas keto se trepan ese tren. Tú le quitas el azúcar y se cura. No, eso es reducir algo tan complejo como dieta individualizada, suplementación específica, observación y abordaje integral, a decir, este alimento es, o sea, sí tiene que ver muchísimo la dieta, hay un enorme margen de mejoría, pero el pecado en este tipo de procesos es reducirlo al mínimo. Cuando alguien te reduce al mínimo, te está vendiendo su idea. Por ejemplo, dice Pris, a mí una neuróloga aquí en Estados Unidos me dijo que el autismo ya viene en el pequeño desde que su cerebro se está formando en el vientre. Si hay una población, o sea, sí hay una parte de la población que es congénito, podemos decirlo así, e incluso hay estudios, como los de la página pasada, que se encargan en estudiar, en lugar del cerebro del niño autista, el líquido amniótico en la mamá embarazada. Y de hecho sí se han encontrado mayor presencia de químicos en niños que en el embarazo la mamá tuvo exposición a estos desechos químicos y que al momento de nacer y pues ya con su desarrollo cerebral se mostraron esas características. Por otro lado, también hay población que pintaba y el pediatra evaluaba como neurotípica y resulta que a los 3 4 años empezó a desarrollar rasgos del espectro autista. Incluso yo he tenido pacientes con pediatras muy éticos, afortunadamente, que les dicen, no te lo voy a diagnosticar con autismo, su cerebro se está madurando, espérate que cumpla 6 7 años y en efecto no tenía alguna neurodivergencia que se pueda encasillar en trastorno autista o TDA. Por otro lado, también ha pasado neuropediatras de los más cualificados que te dicen, no, no tiene autismo, y a los 7 8 años empiezan a aparecer rasgos de una neurodivergencia. Hay un grupo poblacional que viene del vientre y hay un grupo poblacional que desarrolla esas características producto de los factores ambientales que hemos platicado anteriormente. Y el abuso de pantallas, o sea, vaya, la investigación está todo lo que da, no buscando un origen, porque ya quedó claro a nivel científico que no hay un solo origen. Hay múltiples cantidades de cosas que pueden detonar el hecho de que haya un problema en el desarrollo que se pueda empezar a manifestar como una neurodivergencia. ¿Se puedes, por favor, comentar sobre los niños que presentan selectividad alimentaria? ¿Esta perspectiva que nos compartes puede ayudar? Sí, sobre todo cuando la... Ay, es que eso es complicado. No, repito, hablando de neurodivergencias, no todos lo presentan, pero los pacientes que presentan selectividad alimentaria puede ser por texturas, estas texturas las tolero, otros no, por colores, estos colores en la comida los tolero, estos no, por sabores por múltiples situaciones. Un abordaje epigenético nos puede ayudar a hacer más eficiente la alimentación, porque cuando en un estudio de epigenética la información capilar te arroja cuáles son las deficiencias nutricionales y qué alimentos pueden ayudar a que la absorción mejore, en lugar de estar como forzando una dieta variada y completa, puedes tener una lista estratégica de qué alimentos son los que mayor aporte nutricional tienen y poder usar distintas estrategias para que se puedan integrar dentro de la dieta. ¿Qué es mejor hacer un esfuerzo específico, puntual y enfocado a sus necesidades que estresar al niño o a la persona forzándolo a comer cosas que nada más le van a hacer daño del estrés que le genera consumirlo cuando realmente no hay un beneficio nutricional implícito? Entonces, sí, la perspectiva de una evaluación epigenética
ayudaría mucho en ese aspecto. Dice Jackie, ¿el TDAH en adultos puede desencadenar un tipo de adicción? Sí, sí, de hecho hay un estudio que demostró que muchas personas que eran cocainómanos, adictos a la cocaína, con la medicación del TDA dejaron de tener la compulsión de consumir cocaína. No porque el TDA genere adicciones, sino porque el cerebro de una persona con TDA requiere mucha estimulación. Y si esa estimulación te la da una sustancia psicoactiva, tu cerebro la va a relacionar. Si hay gente que es con una sustancia psicoactiva o hay gente que es a través de café o comida. El TDA también está ligado a la obesidad porque así como hay cerebros con TDA que buscan una sustancia psicoactiva, hay cerebros con TDA que se estimulan con comida. Y son personas que van a pesar 230 kilos porque todo el tiempo se están sobreestimulando con alimentos. Porque claro, ese cerebro está buscando en la comida, en las sustancias, producir de manera a través de estímulos ciertos neurotransmisores. Si tú encuentras qué nutrientes, qué factores ambientales pueden entorpecer la producción de ese neurotransmisor, es donde se hace una estrategia integral. Todo lo que es neurodivergencia, estamos hablando de profundidad. Y justo el siguiente factor, que es lo que vamos a ver ahorita, es la necesidad de un abordaje individualizado. En este caso, lo que a alguien le funcionó, a otra persona no le puede representar ninguna mejoría. Por ejemplo, en mi caso en particular, yo que tengo TDA, el omega. Uy, el DHA es maravilloso. El DHA hizo que mi hijo dejara la concerta. El DHA, o sea, te lo presentan como un supernutriente. A mí en lo personal no me hizo absolutamente nada, pero nada, nada, nada. A pesar de que los neurólogos más respetados dicen, ¿tienes TDA? Tienes que tomar DHA de cajón. Pero resulta que por la evaluación de mi forma de procesar el estrés y mi forma de responder a estímulos, el doctor me dijo, no, chécate con el omega 5 que aparte en pruebas que me hice salí deficiente, y el omega 5 es un nutriente que ayuda a detener la oxidación nerviosa. Entonces yo empiezo a tomar omega 5 y ¡pum! Noto cómo se estabilizan muchas de mis compulsiones, a pesar de que el omega 5 no es un nutriente que te preste recursos como el DHA, sino más bien que es un nutriente que modula la inflamación, a mí eso me sirvió. Pero claro, estoy seguro que hubo alguien al que el DHA le cambió la vida. No es invalidar un proceso o demeritar otro, es que cada cuerpo es distinto y ahí es donde el abordaje epigenético tiene sus beneficios. Porque al momento de sacar información dentro del cuerpo, que nunca, que en tu cabello te puedan decir si hay factores de contaminación ambiental, si hay deficiencias nutricionales, si hay factores de contaminación química, si hay alteraciones inflamatorias por desajustes en el microbioma, entonces en lugar de vamos probando todo lo que dicen que es bueno para el autismo, para el TDA, para esto, es más bien una estrategia individualizada que aparte tiene sus retos. Porque, por ejemplo, nos pasa mucho de que, uy, el cerebro de esta persona requiere mayores cantidades de decir algo. Ácido glutámico, que es muy común en neurodivergencias, porque su síntesis de neurotransmisores pueden expresarse con la necesidad de este nutriente. Se le da y la persona en lugar de mejorar comienza a tener ciertas agravaciones, pero porque propio de las neurodivergencias, su cuerpo tiene que tener un proceso de adaptación. De ahí el hecho de que sea un punto de partida con información epigenética y a partir de ahí ir observando. O sea, ir observando qué cambió, qué mejoró. Oye, fíjate que mejoró esto mucho del lenguaje, pero todavía hay problemas para controlar impulsos, pero todavía hay como esta respuesta de agresividad. Entonces, ¿qué más le movemos? ¿Qué más dice la prueba? La idea es que sea un proceso que requiera observación continua, tanto para modificar el estilo de vida, porque, ojo, epigenética no solo comprende dieta, suplementación, factores ambientales, comprende manejo del estrés, darle a esta persona herramientas para regularse, comprende elementos del entorno que puedan favorecer su propia neuroregulación, actividad física es importantísima, mucho en TDA, también muy protagonista en autismo, y el hecho del abordaje epigenético es que esto se pueda ir evaluando. ¿Cómo vamos con esto? ¿Qué respuesta hubo con esto? Platícame qué cambios has visto. Vaya, propio de la medicina, bien hecha, tiene que ser un proceso constante y continuo de autoobservación. ¿Cuáles son las ventajas? Que se puede favorecer mucho en colaboración de la terapia del lenguaje, se puede favorecer mucho en colaboración de la educación asistida para que la persona pueda tener mayor rango de independencia. Que la verdad,
justo acabo de decir, algo que yo odio de este gremio es que le dan falsas expectativas o venden soluciones simples a problemas muy complicados, pero es que cuando el abordaje se da, sí hay cambios impresionantes. Justo yo he visto pacientitos con dificultad para el lenguaje, con poca capacidad de socialización, con problemas para mantener la atención, que a la par de ejercicio, a la par de terapia, a la par de un abordaje nutricional, de quitarle a su cuerpo cosas, o pues hoy ese niño ya está en segundo semestre de la carrera, y está estudiando ingeniería y tiene un círculo social de amigos y tiene ya una vida como bastante planteada, y no fue gracias a que le dimos un nutriente, y no fue gracias a que le sacamos esto que lo estaba enfermando, sino a todo un ecosistema que constantemente se estuvo adaptando para favorecer su expresión. Porque claro, la familia de ese niño también cambió mucho respecto a normalizar ciertos patrones, a no generarle estrés social, y todo eso permitió que su neurodivergencia encontrara un punto de equilibrio y hubo esta expresión que pues, hasta ahorita los papás mismos refieren, nunca se imaginaron que su niño, a como lo vieron, pudiera tener ese nivel de independencia y de adaptación. No fue una cura mágica, fue un abordaje profundo, exhaustivo, continuo, en el que se colaboraron muchas cosas, pero qué bueno saber que la investigación científica actual apunta a que eso es muy posible, con su nivel de complejidad. Dice Pris, en mi hijo encontraba una mutación genética que el padre también tiene, pero el papá no presentó autismo. Aún así no saben si esa mutación causó el autismo, porque no hay tanto estudio en ese gen en específico, solo dijeron que causa retraso en el desarrollo global, no quisieron decir que ese gen específico lo causó. Te tocó un médico ético, cualquiera con ganas de protagonismo te dice, sí, sí, eso fue, pero no. O sea, sí hay ciertos genes relacionados, pero el médico muy bien en su caso en decir, se presentó esta anomalía, pero no nos consta que esto pudo haber generado una neurodivergencia, porque una neurodivergencia no es una enfermedad. Hay una teoría que habla acerca del gen distraído, que dice que realmente el ser humano ha tenido población neurodivergente desde que empezó a caminar en este planeta. Solamente que en el mundo actual exige más estructuras sociales complejas, tiene más normativa en cuanto tiene que ir a la escuela y tiene que estudiar y tiene que hacer esto. Y eso hace que destaquen más las personas neurodivergentes. O sea, muchos de los genios más importantes de la historia, Da Vinci, Tesla, Darwin, tenían rasgos muy marcados de autismo, pero no sobresalían tanto porque se consideraban expresiones naturales de la excentricidad, muy entre comillas, de estas capacidades altas, pero realmente eran rasgos autistas. Y en la manada humana siempre han habido personas con estas características. ¿Cuál es el tema? Nunca ha habido tanta presión de que se encaje en la norma como en la época en la que estamos viviendo. Y, para ser justos, las personas neurodivergentes de otras épocas de la humanidad no tenían que lidiar con la contaminación que nosotros, no tenían que lidiar con la presencia de metales pesados, no tenían que lidiar con el estrés inmunológico actual, no tenían que lidiar con una dieta que cada vez alcanza menos porque la vida es más desgastante, y por eso hay expresiones que requieren más asistencia. O sea, las neurodivergencias han estado desde que la especie empezó, nada más que esta es la peor etapa de la humanidad para tener una en cuanto al desgaste que representa sobrevivir. ¿Qué opinas de las cámaras hiperbáricas para personas con autismo? Se ven muy beneficiadas las personas con autismo cuya agravación viene de la inflamación, porque las cámaras hiperbáricas son una cosa maravillosa para modulación de la inflamación. Si la persona con neurodivergencia tiene dentro de sus factores agravantes inflamación, le va a hacer súper bien. Si sus factores agravantes tienen que ver con metal pesado o con una deficiencia nutricional, no vas a ver el gran cambio. Abordaje epigenético, acompañarnos de todas estas herramientas, pero de manera individualizada. O sea, hacia allá van las cosas. Pero justo, repetimos, el concepto de esta charla no es dar falsas esperanzas, no hacer una declaración polémica acerca de la cura es el mundo natural, los suplementos, no, o sea, es que podamos comprender todos los factores del ecosistema que influyen en la expresión adecuada, o inadecuada de un cerebro neurodivergente, y que a partir de ahí por lo menos tengamos un mapa no tan completo, un mapa que no te da una ruta clara, pero por lo menos que ya te orienta bajo el ejercicio médico de la observación, bajo el ejercicio de la integración familiar, para que todos cambiemos en normalizar ciertas características de la neurodivergencia, se pueden dar
se pueden dar cambios relacionados a una expresión más adecuada de la neurodivergencia. Pacientes neurodivergentes que tienen autonomía, que tienen sus vidas independientes del núcleo familiar, son una realidad actual. Existen y se puede llegar ahí a través de un abordaje de este tipo. Dice Lenny, ¿nos puedes compartir los artículos que han mostrado y en la charla? Sí, esta charla se sube a YouTube. Cuando está en YouTube, le das pausa, aparece el artículo, le tomas screenshot, buscas el DUI y ahí está en Google. Eh, ¿Esta evaluación puede ayudar a mejorar la memoria del trabajo o descubrir algún factor? Sí, sí, porque más allá del trabajo terapéutico de terapia de lenguaje, terapia de aprendizaje, terapia de comunicación, también hay nutrientes que tienen que ver con el desarrollo de ciertas áreas. Litio en algunos pacientes con características específicas, DHA, ácido glutámico, magnesio, puede ser cualquiera que pueda favorecer esta correcta expresión. Lo ideal es saber cuál. Igual y no es un nutriente, igual y lo que está enfocando, lo que está entorpeciendo, la dificultad para el ejercicio de atención y la memoria de trabajo es más bien un factor externo, alguna circunstancia inflamatoria, algún contaminante y eso puede estar afectando. No sabemos hasta no tener el contexto y ahí la verdad es que las pruebas de epigenética son como maravillosas. En edades de 2 a 7 años se puede hacer un estudio epigenético enfocado en el neurodesarrollo y el desarrollo y después de los 7 años se puede hacer un estudio epigenético basal como para poder entender qué áreas hay que corregir. A lo que voy, hay muchas herramientas. Como nosotros lo asumimos desde que empezó este problema, es una chamba continua, pero la verdad es que vale bastante la pena hacer una investigación profunda en cuanto al factor que puede estar regulando la neurodivergencia de esta persona y a partir de ahí empezar este proceso de exploración. Cualquier duda o pregunta, de todos modos, con confianza más adelante nos pueden mandar mensajito. Muchas gracias por su tiempo y nos estamos en contacto. Que tengan muy buena noche. Nos vemos. Ya terminamos, porque es que no quiero terminar tarde. Pues ya como por WhatsApp.
Pues entonces mándanos la liga ya. Bien, pero terminó.